Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Métellier acaba de publicar Pequeños cementerios bajo la luna, novela del escritor chileno Mauricio Lectorat, en la que a través de su protagonista aborda el tema del exilio voluntario y de las difíciles relaciones de un hijo con su padre, sobre todo cuando éste es pinochetista. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su brillante trayectoria como escritor, Mauricio Lectorat ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Mauricio. Hola Jordi, buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy contento de estar nuevamente conversando contigo. Gracias a ti por haber respondido a nuestra llamada. Permíteme, Mauricio, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1960 y que tu relación con Francia es muy temprana. Es cierto que aprendes primero a escribir en francés que en español. Sí, así es. Fui al liceo francés, que se llama Liceo Francés, pero que en realidad asegura toda la escolaridad, digamos, desde la maternelle hasta el fin de la secundaria, de manera tal que, claro, un día me encontré en una sala muy pequeño con una señora que hablaba otra lengua y yo no sabía qué era esa lengua era el francés. Y por lo tanto aprendí a leer y las primeras letras, como se dice, francés antes que en castellano, claro. Sí. Imagino, Mauricio, que a partir de 1973 en el Liceo francés se respiraban aires más libres que en el resto de la sociedad chilena, ¿no? Así es, absolutamente. El Liceo francés era conocido en Santiago como el Liceo Rojo, porque justamente el Liceo Rojo, a ver, de los niñitos bien, claro, desde luego, pero entre los liceos privados, los liceos de colonia, como se les llama acá, o sea, el liceo alemán, el liceo suizo, yo qué sé, etcétera, el liceo italiano, el liceo francés era conocido como el Liceo Rojo porque obviamente había una tradición de gente mucho más crítica, mucho más de izquierda, mucho más progresista, etcétera, etcétera. De hecho, fue el único liceo al que entró la CNI, la Policía Política de Pinochet, a buscar alumnos adentro, ¿no? Seguramente que no hablaban francés la gente de la Policía Política. No, difícilmente hablaban español. A finales de los 70, vas a estudiar periodismo, pero vas a doctorarte también en literatura por la Universidad Católica. Lo que te interesaba realmente era la literatura, ¿no es cierto? Así es, sí. Siempre me interesó la literatura desde muy pequeño, desde adolescente, digamos, pero claro, siempre vi en el periodismo, y creo que no me equivoqué, lo que pasa es que estudiar periodismo en Chile en los años 70 y tantos era como la nada misma, porque facultad intervenida por el pinochetismo, etcétera, etcétera, pero vi en el periodismo una posibilidad, una carrera que colindaba con la literatura y que me podría haber permitido pues trabajar en algo y al mismo tiempo me interesaba, siempre me interesó el periodismo. Lo que pasa es que, claro, no era el momento de estudiar periodismo en Chile, en todo caso. Es cierto que había un profesor de historia que era militar y que os explicaba las guerras púnicas. Así es. Teníamos unos profesores absolutamente deplorables, uno de los cuales era un coronel de la Fuerza Aérea y que nos explicaba las guerras púnicas y luego saltaba a la Edad Media y nos decía, pero en la Edad Media no pasó absolutamente nada, así que no tiene ninguna importancia, vamos a ir a la independencia de Chile. O sea, esa era una manera de abreviar la historia, ¿no? En aquella época, Mauricio, militabas en un partido político, ¿no? Fue por eso que decides venir a Europa. Sí, militaba en un partido político, en la juventud de un partido político, que era un partido político de izquierda, pero que no era estalinista ni prosoviético, era un partido de izquierda, más bien, lo que hoy día se llamaría un partido socialdemócrata, o sea, sigo siendo un asqueroso amarillo, reformista, etcétera, etcétera. Vas a venir a Europa. La elección de aterrizar en Barcelona fue por motivos editoriales. Por la capital catalana han pasado todos los escritores del boom de la literatura latinoamericana, Mauricio.
Sí, sin duda, pero no fue por motivos editoriales, porque en ese momento yo escribía poemas y tenía 20 años y no tenía ni la más mínima, quiero decir, ni me imaginaba que algún día podía llegar a ser un escritor de verdad, por decirlo así. Fue porque, sí, porque Barcelona tiene mucho prestigio dentro de España, desde luego, como lugar cultural, ¿no? Aparte de editorial, y porque nos fuimos en realidad con una serie de amigos, con un grupo de amigos y amigas, y todos coincidimos en que Barcelona era más entretenido, por decirlo así, más abierto al mundo, más... porque claro, habíamos heredado la imagen de la Barcelona y de la rivalidad entre Barcelona y Madrid propia del tardo franquismo, ¿no? Y que Madrid era la ciudad todavía cerrada, muy franquista, muy etcétera, etcétera, y Barcelona era la capital cultural de alguna manera, en fin, ¿no? Vas a dejar el Mediterráneo en 1987 para instalarte aquí en París, donde vas a vivir durante 8 años. ¿Fue allí donde decides dedicarte a la escritura de una manera más seria, más profesional? Sí, bueno, más profesional, entre comillas, porque nunca viví estrictamente de la escritura. Fue allí, en París, siendo portero de noche en un hotel de Montparnasse, justamente, eh, donde pasé de la poesía a la prosa. Me atreví así como te decía, que me atreví a hablar catalán en París, solo ya al llegar a París, pues mira, me atreví a empezar a escribir narrativa solo al llegar a París también. Y no viví 8 años en París, viví más de 20, porque es decir, llegué el 87 y me quedé hasta el 2000, bueno, 19, 20 por ahí, hasta el 2006. ¿No? ¿Qué relación, Mauricio, tuviste con París? ¿Era realmente el paraíso 3 veces al día, como reza el título de uno de tus libros? Era un lugar, ese sí, un lugar mítico. Era por lo demás un lugar muy mítico para mí, porque claro, yo venía, como ya hemos dicho, del liceo y colegio francés, etcétera, y entonces en mi educación París era el lugar que bueno, de todas las postales, de todas las películas, de todos los libros, de todos los... On te bassiné, como se dice en francés, avec Paris, quiero decir de una manera... Entonces llegabas a París y era como llegar a un lugar que ya conocías, que ya te era familiar, ¿no? Que ya, en fin, del que sabías muchas cosas, en todo caso. Y por lo tanto, claro, es una ciudad dura, sin duda, y en ese sentido es el paraíso 3 veces al día, porque yo entré a París por la puerta trasera, por la puerta de servicio, ¿no? Como todos los estudiantes, claro, es decir, entonces, claro, sí, era el paraíso 3 veces al día, el paraíso del veilleur de nuit, del portero de noche, de que trata de estudiar durante el día, pero no puede, o muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ese París de la picaresca latina, digamos, o latinoamericana, o hispanoamericana, de los exiliados, etcétera, etcétera. Ese fue el París por el que yo entré, digamos, al que yo llegué, ¿no? Y años más tarde, en el 2004, tu novela La burla del tiempo obtiene el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, que ya había obtenido Vargas Llosa en los años 60 con Su ciudad y los perros. ¿Cómo te sentiste cuando te anuncian la noticia? Yo pensé que era una broma. Pensé que era una broma de algún amigo, que era lo que se llama en chileno una pitanza, o sea, una broma telefónica, ¿no? Un canular, quiero decir, porque me volví a mi casa ahí en la Rue Paté, en el 13º arrondissement, y tenía un mensaje en el contestador automático, me decía, llámame por favor, soy fulano de tal, editor de Seix Barral, etcétera, etcétera. Y yo pensé, porque el premio se tenía que anunciar en febrero y estábamos a comienzos de diciembre. Yo pensé, debe ser que o se les extravió el manuscrito o alguien me está haciendo una broma de mal gusto o algo así. Entonces llamé y el tipo me dice, ¿tú eres Mauricio Lectorat? Yo digo, sí. El tipo me dice, pues te anuncio que te has ganado el Biblioteca Breve, y entonces casi me desmayo porque me bajó una angustia tremenda. O sea, yo dije, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Ha ocurrido.
O sea, Mauricio, me imagino que ese premio fue pasar de la oscuridad a la luz de los medios de comunicación, ¿no? Todo el mundo quería entrevistarte, imagino. sí, 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 sí. Es algo tremendamente angustioso porque yo escribí esa novela en mi guardilla, en la soledad de ese deux pièces ahí, del 13e arrondissement, etcétera. Y de pronto estaba en Barcelona y estuve 2 días antes del anuncio del premio y tenía que estar de incógnito. Nadie, ninguno de mis amigos, yo como hemos dicho, había vivido en Barcelona, tengo amigos allí y tal, no podía ver a nadie, nadie se podía enterar de que yo estaba en la ciudad. Y entonces me llevaron desde el hotel en el que estaba al lugar donde se daba el premio en un coche, pero recostado en la banqueta de atrás para que ni siquiera me viera. O sea, era una operación como, vamos, como un canje de espías, ¿no? En el punto cero en Berlín, etcétera. Y entonces nada, me bajo del coche ese y hay una nube de fotógrafos, como se dice, y empieza a crepitar así de los flashes y todo esto. Y claro, fue una cosa impresionante, ¿eh? Porque yo, imagínate, claro. Ahora, lo bueno de todo eso es que dura 5 minutos. Porque claro, yo me dije en algún momento, me dije, joder, o sea, no podré salir a la calle, me andarán persiguiendo, seré como Julio Iglesias o como Camilo VI, o yo qué sé, o no sé qué. Y no, dura 5 minutos. Afortunadamente no es tanto. Y muy rápido. Precisamente, Mauricio, y volviendo al libro con el que ganaste el premio Seix Barral, decías que era muy fácil decir que había que hacer en Chile desde París, desde la tranquilidad de un café de París. ¿Lo sigues pensando eso? Sin duda, lo sigo pensando y cada vez más creo que es muy fácil, por una parte, para los exiliados ser exiliados y estar muy descontentos y muy en desacuerdo con todo lo que se hace en Chile o en los países latinoamericanos, ¿no? Y por otra parte, para cierta burguesía intelectual francesa, parisina, muy particularmente parisina, esa es una enfermedad que se llama el parisianismo, ¿no? Dar lecciones al mundo sobre lo que hay que hacer en Chile, lo que hay que hacer, yo qué sé, en Bolivia, lo que hay que hacer en Venezuela o lo que hay que hacer en el Kirguistán, ¿no? Entonces, y eso es muy parisino, son conversaciones de salón de gente muy ilustrada, muy inteligente, en las que hay que mostrarse además particularmente inteligente y agudo, ¿no? Pero, como se dice en buen español, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y claro. Volviendo, Mauricio, a Pequeños cementerios bajo la luna, tu novela que acaba de publicar aquí en Francia, Métayer, tu protagonista, como tú, es portero de noche de un hotel parisino. ¿Cómo fue esa experiencia? Es un oficio maravilloso para un lector, ¿no? Sin duda, es un oficio maravilloso para un lector, es un oficio maravilloso para un voyeur, es un oficio maravilloso para un observador de la realidad social, es un oficio maravilloso para llegar a una ciudad, porque no hay mejor manera que de conocer, de tomarle el pulso de alguna manera, la temperatura de una ciudad, que estar ahí de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, ¿verdad? En un hotel de Montparnasse, en este caso. Bueno, en fin, sí, sin duda, yo no me arrepiento. No me arrepiento de haber sido portero de noche de ninguna manera. Mauricio, ¿tuviste en el hotel como cliente a un antiguo ministro iraní como el protagonista de tu novela? Sí, tuve como cliente a ese ministro, sin duda, y tuve como cliente también, y eso está en la novela, está tematizado en la novela y es totalmente real, a un tipo que yo admiro mucho y que es Ryszard Kapuscinski, el periodista polaco, con el cual conversé. Y él estaba muy interesado en el caso chileno y tal, había estado en el Chile de Allende, etcétera. Y claro, me acuerdo de la noche del plebiscito en Chile, cuando Pinochet pierde ese plebiscito y entonces es posible la vuelta a la democracia. Yo estaba con Ryszard Kapuscinski escuchando la radio, ¿no? O un pequeño televisor que teníamos ahí en la recepción. Y conversábamos de Chile y bueno, esa posibilidad. En el libro aparece una escena que el tipo me firma su libro, uno de sus libros, que se llama El Emperador, que es uno de los grandes libros sobre Etiopía, sobre Haile Selassie.
me lo autografía y tal, y eso es totalmente real, lo tengo en mi biblioteca, ¿no? Me pones un número de teléfono en Varsovia, llámame cuando quieras y tal. Bueno, esas son las posibilidades de ser, que te da, digamos, ser portero de noche en una ciudad como París, claro. Mauricio, lo que no es autobiográfico, imagino, es la relación con su padre, el padre del protagonista, que es abiertamente pinochetista y además misógino y machista. Quien dice que ser comunista pase, pero homosexual, sobre todo, eso no. No, claro, no, eso no es autobiográfico, pero pertenece a un lugar común de la cultura chilena, de la cultura conservadora chilena. Mi padre, sin ser ese Pinochet, mi padre nunca fue pinochetista, etcétera, fue más bien demócrata cristiano, etcétera, pero en fin, sin ser ese tipo extremadamente derechista. Bueno, decían todos lo mismo, todos esos señores de esa época decían lo mismo, ¿no? O sea, a un hijo, a ti te decían, mira, si no puedes evitar ser comunista, no importa, se te pasará en algún minuto, porque eso, ¿quién no ha sido comunista a los 20 años, no? Pero ni maricón ni sacerdote. O sea... Entonces, bueno. Han cambiado mucho las cosas ahí en Chile en los últimos 20 años. ¿Reconociste tu país cuando volviste a vivir a Santiago? Chile es un país muy cambiante, muy movedizo, no solo porque está encima de una placa tectónica y que en cualquier momento será borrado de la faz de la Tierra por un Big One, por un gran terremoto, maremoto. Sin duda alguna eso va a ocurrir, a lo mejor en 10.000 años más o 50.000 años más, pero ocurrirá. Estamos destinados a desaparecer. Y por otra parte, el capitalismo chileno salvaje que ha imperado en este país desde Pinochet y que han fomentado los gobiernos democráticos hasta el día de hoy prácticamente, hace que las ciudades sean muy cambiantes. No hay noción de patrimonio, todo se tira al suelo. O sea, tú vuelves a visitar el piso de tu infancia, la casa de tu infancia en Barcelona, en Valdorecho, donde sea, y pues ahí hay, en vez de la casa de tu infancia con su patio y tal, una torre de 20 o 30 pisos, ¿no? Entonces, sí reconoces y al mismo tiempo no reconoces. Lo más eterno en Chile es la cordillera de los Andes, que eso no lo pueden tirar, aún no lo pueden tirar al suelo para hacer un condominio, ¿no? Porque si pudiesen, no. Si pudiesen lo harían, sin duda alguna. Mauricio Lectorat, ayer tuvimos con nosotros a Albert Bensoussan, el traductor al francés de Mario Vargas Llosa, con quien hablamos de traición, de traducción, de fidelidad. A ti no te gustan los traidores, ¿no? Tú mismo has traducido al francés tu novela y imagino que no te has traicionado. No me he traicionado, fue un desafío muy grande para mí. Mi editora, Anne-Marie Métayer, me creyó en mí, digamos. Yo al comienzo, con mi novela anterior, justamente La burla del tiempo, también traté de persuadirla de que me dejara traducirla yo mismo. Me dijo no, porque me harás otra novela, porque como eres el autor, ante las dificultades de la traducción, pues me vas a cambiar el texto y al final me entregarás otra cosa. Y acá me dijo lo mismo, y yo le dije, bueno, sométeme a una prueba de traducción como a cualquier otro traductor, no te pido nada más. Y entonces, le hice una prueba de 20 páginas, pasé la prueba, me dijo, no, sí, perfecto, está bien, está muy bien, tal, tienes que ser tú. Pero le encontré al final toda la razón porque fue un sufrimiento. Nunca he encontrado que soy tan mal escritor, tan horriblemente malo como traduciéndome, porque yo traducía esto al francés y decía, pero qué mal escrito está, pero qué redundante, pero qué, o sea, ¿cómo se traduce esto, caray? O sea, ¿qué hago con este tipo? Y es porque, claro, la sintaxis, el léxico, los resortes íntimos, por decirlo así, de la lengua española, sobre todo de la lengua española chilena, son muy alejados de la lengua francesa. Entonces hay que realizar esa especie de encuadre de adaptación. Es un trabajo extremadamente duro. Así que prometí no volver a traducirme nunca más. O sea, Mauricio, que has escrito una nueva novela. No, mi pacto era, la novela en francés es
lo que, en la medida que puede serlo una traducción, claro, desde luego. O sea, es de alguna manera, siempre se traiciona algo, ¿no? Hay canciones, por supuesto, y referencias culturales en la novela en español que le hablan a todo el mundo hispanoamericano y que en francés no quieren decir estrictamente nada. Las tuve que adaptar, por supuesto, tuve que encontrar en francés pero si no, el resto está totalmente... No, yo diría que es una traducción muy poco traicionera, digamos, de la novela en español, pero que me costó mucho. Por eso mismo. En fin, pues ya lo saben, Pequeños cementerios bajo la luna, novela de Mauricio Electorat, ha sido editada aquí en Francia por Métayer y en español por Alfaguara. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado, aunque sea virtualmente, con nosotros. Mucho éxito aquí en Francia con tu novela. Y también permíteme también que dé las gracias a Julien Lenk, quien se ha portado maravillosamente hoy, como todos los días, ocupándose de la realización sonora y visual de este programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti, Jordi, gracias a Julien, gracias a todos ustedes. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias. Hasta muy pronto. Ojalá.